finalizaron las elecciones en el Ecuador el día de ayer, domingo 9 de febrero, y hay muchas interrogantes en el aire. Primero, para ponerlos en contexto, en el Ecuador se realiza un proceso electoral de 2 vueltas. Se postulan una cantidad X de candidatos. En esta oportunidad fueron 16 candidatos que se postularon a la presidencia de la República, pero los 2 más fuertes, los que sacaron mayor cantidad de votos, van a segunda vuelta. Para que esto no sucediera y para que un candidato gane en primera vuelta, tiene que sacar 10 puntos de ventaja el primero sobre el segundo lugar. Y ese primer lugar tiene que haber rebasado la barrera de los 40-45%, del 40-45% de los electores. Esas 2 condiciones, 40-45% y 10 puntos de ventaja, eran las condiciones mínimas para que no hubiese segunda vuelta, cosa que no ocurrió. Daniel Noboa y Luisa González van a segunda vuelta en los próximos 30-60 días, si no mal recuerdo. Pero ¿qué pasó ayer? Hubo muchas interrogantes y hubo una sorpresa que la verdad hasta este servidor se sorprendió. El margen que sacaron ambos contendientes fue bastante cerrado. Fue muy cerrado y cosa que nadie se esperaba. Para ponerlos un poco en contexto, bueno, como les explicaba, cómo era el proceso electoral para la presidencia, los 2 candidatos más fuertes, Daniel Noboa y Luisa González, candidata al correísmo, candidata de la izquierda, y Daniel Noboa, candidato a su primer periodo presidencial legal. ¿Por qué? Les explico esto. En el periodo pasado, el presidente Guillermo Lasso hizo un decreto que contempla la Constitución ecuatoriana de aplicar la muerte cruzada. La muerte cruzada se resume en la disolución inmediata de la Asamblea Nacional y el llamado a elecciones dentro de los siguientes 6 meses desde el momento en que se ejecuta la muerte cruzada. El presidente ejerce funciones o ejerce sus funciones de manera ejecutiva, decretos de manera ejecutiva, etcétera, etcétera, mientras llega las elecciones. Daniel Noboa estaba terminando el periodo que dejó Guillermo Lasso prácticamente a la mitad. Entonces, por eso, en esta carrera presidencial no cuenta como reelección, sino que contaría como su primer mandato en caso de que Daniel Noboa ganase la contienda electoral. Dicho esto, hay muchas cosas que tenemos que analizar, hay mucho que hay que debatir, hay mucho que hay que ver. Sobre todo, la parte de los números. Los números son una prueba irrefutable de lo que está pasando en la contienda electoral. Les explico, voy a ponerles una imagen aquí y voy a actualizar en este momento la página del CNE, que como les explicaba ayer, a partir de que el CNE da la autorización de la transmisión de datos de los centros electorales al CNE, uno puede revisar en tiempo real en la página de internet del CNE de Ecuador cómo va la transmisión y cuántos votos va sacando cada candidato. En este momento estoy haciendo el corte de la actualización de la página y a las 10:45 se hizo el último corte, el más actual, donde Luisa González saca 43.83 y Daniel Noboa saca 44.31. En términos estadísticos estaríamos hablando casi de un empate técnico. Pero ¿qué pasa aquí? Hay que analizar muchas cosas. Primero, el primer dato al que yo me quiero detener es que hay un porcentaje de 6.24% de actas que tienen novedad, que es lo que identifica aquí el CNE. Hay un 1.68% de actas por escrutar, no va a cambiar nada el resultado, pero estas 6.24 que se transformarían en 2.590 actas tienen novedad. Habría que revisar cuál es la novedad o cuáles son las novedades que presenta cada acta. Me voy a detener en este número que también me llama mucho la atención, pero no tanto como el próximo que les voy a mostrar después de este. La cantidad de votos blancos y votos nulos son votos blancos 2.12% y votos nulos 6.77%. Sumado, todo daría un 8,89, casi un 9% de votos nulos y blancos, que representa una cantidad considerable, teniendo en cuenta la siguiente cifra. Electores, el padrón electoral está conformado por 12.717.606 personas que están inscritas en el padrón electoral y que pueden ejercer su derecho al voto. De las personas que de este padrón electoral votaron, 10.463.104 ejercieron su derecho al voto. Y hubo un ausentismo de 2.254.502 personas. Estamos hablando prácticamente de yo creo que más de un 15-20% de ausentismo, que es un número considerable. Si estoy haciendo mal las cuentas, por favor, corríjame, pero es un número considerable para lo que estamos viendo y discutiendo con respecto a números. Ahora, ¿por qué está el margen tan cerrado? Se los cuento. Ecuador atravesó desde julio-agosto un tema súper complicado, una situación súper complicada en tema eléctrico. Hubo apagones
y desconexiones del servicio de hasta 14 horas en el día. Y eso el ecuatoriano lo resintió muchísimo. Sobre todo el ecuatoriano que tenía negocio, el que era emprendedor, el ecuatoriano de a pie que trabajaba en un negocio o que trabajaba en una empresa, y esa empresa también se resintió. Y eso lo evidenció el ecuatoriano en su día a día. Muchas cosas, mucho se atrasó, se ralentizó muchas cosas, se ralentizaron, se lentearon muchas cosas en el proceso económico, en la parte económica, y esto se transforma en lo que vemos ahorita en esta distancia súper corta. Ahora, hay otro punto en el que hay que analizar y detenernos. Luisa González obtiene el mayor número de sus votos de la costa y, ojo, de las prisiones del Ecuador. En las cárceles del Ecuador se les permite al privado de libertad ejercer su derecho al voto. Y en este caso, en todas las prisiones, en todos los centros privativos de libertad, Luisa ganó. Dicho esto, tengo un dato también, dos datos que me generan cierta confusión. En las provincias del Ecuador, de la costa del Ecuador, es donde está enraizado el problema de la inseguridad de todo el país, porque ahí es donde operan las bandas criminales, las organizaciones delictivas, como los choneros, los lobos, los latinquín, los chonequiles, etcétera, etcétera. Y en esa provincia, Luisa ganó por amplio margen. Y otra cosa que es que en los procesos electorales anteriores, Luisa, o el correísmo, no había podido superar su techo de 33, 35%, y esta vez, con un 43,83, causó sorpresa incluso a este servidor de que sacaran tan alto porcentaje y que el margen fuera tan cerrado. Políticamente, ambos candidatos la tienen complicada, porque tienen que convencer a los que votaron en blanco, los que votaron en nulo y los que no se presentaron de que ellos son la mejor opción para el Ecuador durante los próximos 4 años. A mi parecer, Luisa no la tiene tan difícil como la tenía en otros comicios electorales. Primero porque ya lograron superar su techo electoral, que era 33-35%, y lograron 43,83 en esta primera vuelta. Quien la tiene más difícil es Daniel Noboa, porque el fantasma de su gestión no tan buena lo va a estar persiguiendo durante los próximos 2 meses que le quedan de campaña hasta la segunda vuelta. Que sea lo mejor para el Ecuador, sinceramente, no quisiera que Nicolás Maduro ni su tren ejecutivo vengan de misión diplomática al Ecuador. Si crees que me faltó algún dato, análisis, predicción, déjalo aquí en la caja de comentarios. Si te gustó el video, dale like, comenta, compártelo. Si no te gustó, también coméntalo, dilo, no me gustó tu video. Recuerda que todo esto, alguna vez se lo escuchaste al Motorratón. Cuídense.